Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Qué bueno es amanecer con Dios, especialmente hoy en el Jueves Internacional de Oración. En la Biblia hay algunas grandezas y dentro de las grandezas de la Biblia está el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Evidentemente, cuando leemos esta grande galería de hombres y mujeres de la fe, hay una lista enorme de ellos y habla de la fe de Abel, de Enoch, y habla de Noé, y de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, y de David, y de Samuel, y de Jefté, y de todos los profetas. Nos parece, en nuestra ignorancia, antes de meternos profundamente en el pasaje, como si acaso estos hombres y mujeres de la galería de la fe de Hebreos 11 hubieran vivido acaso en tiempos privilegiados o tener privilegiadamente a Dios más cerca de ellos de lo que Dios está ahora cerca de nosotros, o que acaso las condiciones en que vivieron fueron favorables para que la fe de ellos fuera diferente a la nuestra. Y con toda ignorancia tengo que decir que a veces yo me he mirado en esta comparación y digo, no llegamos, no calificamos, no somos calificados para también ser héroes de la fe. Es evidente que ellos hicieron hazañas tremendas, como aquel hombre llamado Abel que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Hombres como Noé, que estuvo más o menos 100 años construyendo un arca para evitar morir por agua en un tiempo que aún no había llovido de esta manera sobre la tierra. O la fe de Abraham, que salió sin saber a dónde iba y ofreció a su hijo en sacrificio, pensando que lo levantaría Dios de entre los muertos por la fe en la promesa que Dios le había hecho a él. Y así, al leer la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, nos parece que somos niños pequeñitos que no calificamos acaso para también caber en la lista que Dios tiene de héroes de la fe. Cuando estudiamos este pasaje completo para nuestra consolación, al analizarlo, nos damos cuenta que entre Hebreos 11 y Hebreos 12, ahora lo tenemos en capítulos, antes no era así, pero ahora que lo tenemos en capítulos en la Biblia y por libros, nos damos cuenta que entre el capítulo 11 de Hebreos y el 12 hay unas palabras de transición que tienen que ver con nosotros para animarnos a creer que de verdad también nosotros podemos hacer hazaña, como dijo el salmista, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿A qué dos frases me refiero de transición de aquellos héroes de la fe a nosotros? En primer lugar me refiero a las últimas palabras del capítulo 11 de Hebreos, cuando el escritor, yo digo, parecía en su mente quizás que la carta iba a ser muy larga, si colocaba en una sola porción de ella a todos los héroes de la fe que estaban en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Jefté, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Las mujeres, dice él, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esta primera frase transicional me hace ver que según la intención del Espíritu Santo que inspiró el escritor de Hebreos, él dijo, el tiempo me faltaría para contar de otros, lo que da a entender claramente que mientras el tiempo se pueda contar, todavía habrá héroes de la fe. Muchos de mis hermanos que están viendo el video hoy están aquí porque saben que han tenido acompañamiento en su propia historia de héroes de la fe, los que hemos vivido la mitad del siglo XX y un poco ahora del siglo XXI. Usted y yo hemos conocido en estos años recientes a héroes de la fe también, porque el escritor dijo que si hay tiempo, todavía se puede contar lo que otros hicieron y están haciendo por la fe en el nombre del Señor. La segunda frase que aparece importante está al principio del capítulo 12 de Hebreos, cuando terminó la galería
de la fe, y el escritor dice entonces: nosotros también, teniendo en derredor nuestro esta grande nube de testigos, lo que da a entender que él se incluyó entre aquellos que, además de los héroes de la fe que citó en Hebreos 11 del Antiguo Testamento, él también y nosotros cabemos en la posibilidad de creer la palabra de Dios. Mientras haya tiempo, habrá héroes de la fe, y tomando como acicate o ancla la fe de aquellos que aparentemente, es un cuadro completamente místico, pero aparentemente ellos nos estuvieran mirando desde una galería, mientras ahora tú y yo transicionamos, caminamos como peregrinos de fe por este mundo. Ellos nos inspiran para que creamos lo que dice el capítulo 12 de Hebreos al principio: nosotros también. Hay una característica importante de cada uno de los héroes de la fe cuando los revisamos, y lo digo por el día que es hoy, jueves de oración internacional. Todos ellos vivieron vidas de intimidad con Dios, de oración profunda, de adoración, que es una expresión íntima de lo que es verdaderamente oración. Por ejemplo, cuando la Biblia en otro capítulo, en este caso Santiago capítulo 5, habla de Elías, que fue uno de los grandes, dice que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un denominador común de los héroes de la fe, cuyo principio es aplicable para que podamos decir nosotros también, es que ellos vivieron una vida de oración y de íntima comunión con Dios. El llamado de Dios hoy día es el mismo. Podemos ser héroes de la fe si podemos no creer que somos grandes, sino que ellos hicieron grandes hazañas porque se apoyaron en la grandeza de Dios, en la fidelidad de la grande palabra de Dios para ellos, y su fe se creció en medio de la adversidad. Ahora, en segundo lugar, tomando como principio lo que dice el escritor de Hebreos de aquellos héroes de la fe, cuando introduce el capítulo 12, nos da 2 consejos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarse de algo es echar eso de nosotros. Y dice el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, que nos debemos despojar, en primer lugar, de todo peso. Quiere decir algunas cosas que no son propiamente iniquidad, pero que nos atrasan en el peregrinaje, en el camino de la vida cristiana, que es el tema de Hebreos capítulo 11 y también del capítulo 12, porque nos inspira a correr la carrera que tenemos por delante. Quiere decir, mientras avanzamos como ellos comenzaron, continuaron y terminaron en Hebreos 11 en su caminar de fe, tenemos que despojarnos de todo aquello que no es propiamente un pecado capital, pero que pesa, que no es propiamente lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, una mala inversión del tiempo, entretenimientos carnales, afanes, ansiedades, amor por las riquezas, compromisos externos a nuestra fe, amistades que no son de aquellas que dijo David: a los fieles de la tierra llamaré para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y también nos manda que nos despojemos del pecado que nos asedia. Hay una etapa al principio de la vida cristiana cuando la lucha con el pecado es frontal. Todavía el creyente es niño, y Pablo dejó ver que el niño es carnal. Hay una lucha por no pecar, pero se falla más comúnmente. Pero hay una etapa de los que van a continuar la carrera y la van a terminar con gozo, como dijo Pablo, cuando echamos de sí el pecado que nos asedia, y en un acto de fe consagramos nuestra vida al Señor para decidir que, a pesar de nuestra debilidad, determinadamente no practicaremos el pecado. Una cosa que nos ayuda a despojarnos del pecado es que la Biblia establece, y nos da temor decirlo, pero temor santo, que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bueno, tenemos que ir a la carrera, comenzarla, mantenernos en ella para
terminarla con gozo si nos despojamos también del pecado que nos asedia. Entonces, el escritor inspirado y el Espíritu Santo que lo inspiró para darnos esta palabra de inspiración a la fe, nos manda a continuar la carrera que tenemos por delante con estas palabras. Corramos la carrera que tenemos por delante. En primer lugar, ellos sugieren que no demos una mirada retrospectiva ni siquiera a los logros del pasado, como para quedarnos meditabundos, melancólicos en lo que ayer Dios hizo con nosotros, porque falta mucho terreno por conquistar, falta muchas millas espiritualmente hablando por recorrer en la fe. Así que nuestra mirada debe estar en el futuro, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, y eso sugiere a la vez que vayamos avanzando sin querer adelantar a otros que también van junto a nosotros, o detrás o delante de nosotros. Pero en el segundo lugar dice: puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. ¿Te acuerdas al mirar esta última palabra de Hebreos 12 que para llegar al final tenemos que tener la mirada puesta en Jesús? ¿Te acuerdas que los héroes de la fe que no recibieron algunas cosas prometidas, dice que ellos morían saludando la esperanza y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque esperaban una ciudad, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados, los héroes de la fe existieron, existen, porque mientras haya tiempo habrá que contar hazañas que usted y yo podremos hacer en el Señor. Mientras haya tiempo, todavía hay que decir con las primeras palabras del capítulo 12 de Hebreos: nosotros también, porque vamos a decidir hoy despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no olvidando que lo grande que fue Elías no lo fue porque Elías era grande, lo fue por la vida de oración ferviente que él tuvo. Su hazaña fue principalmente orar fervientemente. En este contexto les recuerdo que hoy es el día de oración internacional y miles de hermanos, seríamos casi como 5,000 hermanos, porque ahora hay más de 2,000 familias que nos reunimos esta noche jueves en clamor, 9 de la noche por 15 minutos en todos los países hispanoparlantes, para orar por 5 motivos que te mandaremos hoy a tu WhatsApp. Si envías ahora mismo la frase "yo quiero participar" al número 305-917-3480 aquí en los Estados Unidos. Esperamos que la reflexión de hoy te ayude, te anime a unirte a este torrente de oración que cada jueves tenemos por 15 minutos, y que tú veas tu vida cambiar, tu familia cambiar, tus peticiones respondidas, y a la vez, al decir "yo quiero participar", te enviaremos estos 5 motivos nuevos para hoy jueves, y estaremos orando en acuerdo la oración que dijo Cristo, que el Padre siempre responde. Cuando nos ponemos de acuerdo en la tierra, nuestro Padre hará en el cielo lo que le pedimos. Así que manda ahora mismo el mensaje por WhatsApp o Telegram al número, otra vez, 305-917-3480, y coloca ahí la buena frase "yo quiero participar", y te enviaremos los 5 motivos de oración para hoy, porque tú también estás calificado para ser hoy un héroe de la fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y si puedes orar con nosotros hoy, verás que Dios está haciendo maravillas y milagros que nunca antes habíamos visto hacer. Anímate y únete ahora a este jueves de oración internacional. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo, y que esta noche podamos clamar juntos en acuerdo para ver hazañas hechas por nuestro Dios a través de su respuesta
a nuestros clamores unidos.